Buenos días y buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es María Rosa Muñoz. Soy investigadora en la Unidad de Investigación, Movilidad y Cooperación Internacional del Instituto Wuppertal, que es un instituto alemán que lleva a cabo investigación sobre clima, ambiente y energía desde 1991. En el proyecto Solutions Plus tengo el rol de coordinadora regional para Latinoamérica. Es un gusto saludarles. Muchas gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a la unidad 4 del módulo 1 del Programa Regional de Capacitación para América Latina Solutions Plus 2021, que trata los temas de movilidad eléctrica ligera, desafíos y oportunidades. Para quienes no lo conocen, Solutions Plus es un proyecto financiado por la Unión Europea que reúne a ciudades altamente comprometidas, a la industria, centros de investigación, redes regionales, agencias de la ONU y socios financieros para establecer una plataforma global de soluciones de movilidad eléctrica compartida, pública y comercial que impulsen la transición hacia una movilidad urbana baja en carbono. Para eso, además de la implementación de pilotos de movilidad eléctrica en 10 ciudades alrededor del mundo, entre las que se encuentran Quito y Montevideo en Latinoamérica, el proyecto lleva a cabo un programa de desarrollo de capacidades. Es en este contexto y en colaboración con varios programas y proyectos presentes en la región, como son Euroclima Plus, el JEF 7, Descarbonizando el Transporte en Economías Emergentes y TUMI, que hemos gestado esta primera edición del programa de capacitación regional que busca enfocarse en los temas identificados como prioritarios en la transición hacia la movilidad eléctrica en Latinoamérica. En el módulo 1 nos hemos concentrado en las regulaciones para vehículos eléctricos con foco en vehículos eléctricos ligeros y el día de hoy en la unidad 4 abordaremos las principales normas aplicables al diseño y la seguridad de los vehículos eléctricos ligeros. Un momento. Perfecto. Y la agenda que tenemos propuesta, esta unidad ha sido liderada por los colegas de IDIADA y la agenda propuesta que tenemos es la que ven ahora en pantalla. Empezaremos con una introducción a estándares internacionales para diseño y seguridad de vehículos eléctricos por parte de Guillem Badía y Santiago Obiols de IDIADA, seguido por seguridad eléctrica y funcional por Gerard Ibars de IDIADA igualmente. Continuaremos con una descripción de la guía de estándares técnicos aplicados en el sudeste asiático para vehículos de 2 y 3 ruedas a cargo de Luis Felipe Kirama del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Seguiremos después con 2 casos de estudio, uno del vehículo eléctrico ligero, ciclo de seguridad, a cargo de Angélica Barbina de PEM Motion. Y finalizaremos con un caso de estudio de certificación de vehículos L y ensayos de cumplimiento de estándares de seguridad y técnicos de vehículos eléctricos en Ecuador, a cargo de Diego Lincango del CICEF. Con esto termino y le doy la palabra a Guillem Badía y Santiago Obiols de IDIADA. Por favor, adelante. Buenas tardes. Bienvenidos. No escolto el Guillem. Guillem, no t'estem escoltant? Gracias. Sí. No sé si estaba bien desde el principio. Está diciendo que os quiero pedir disculpas de antemano porque mi vecino ha decidido que es el mejor momento para probar su taladro. Certifico que funciona muy bien. Entonces decía que podíamos ir empezando con esta primera presentación. Exacto, vale. La hemos distribuido de la siguiente forma, haremos una breve introducción y luego entraremos en materia con International Standards for Design Safety. Disculpad que tenemos esos títulos en inglés. Esta será a cargo de Santi principalmente y por mi parte también. Y después Gerard Ibar se va a encargar de los puntos 3 y 4
tanto de electric como de functional safety. La open discussion la llevaremos al final de toda la sesión, la última media hora, dentro de 1 hora y media, en conjunto con las demás presentaciones que habrá. Entonces, bueno, empezar un poco explicando el objetivo. El objetivo, al fin y al cabo, es el Solutions Plus, facilitar una rápida adopción de la movilidad eléctrica. En este caso, lo que nos gusta es pensar que estamos ayudando a tanto autoridades nacionales, locales, regionales, a proporcionar estas herramientas para planificación y despliegue de la infraestructura. Entonces veréis que hay partes más centradas en vehículo, pero no queremos dejar de lado en ningún caso la infraestructura. Los puntos serán la importancia de carga en el vehículo eléctrico, introducción de ecosistema de carga y estándares de interoperabilidad, porque son importantes que nos damos cuenta desde IDIADA como Engineering Service Provider que a veces queda poco claro. Entonces, en la siguiente slide, lo que nos hemos propuesto es recordar, a veces nos olvidamos, ¿no? Recordar por qué insistimos tanto desde industria y también entidades gubernamentales en acelerar el despliegue de movilidad urbana eléctrica. Efectivamente, el use case urbano es el que es como mejor adaptado o el que mitiga la mayoría de las desventajas por sus características técnicas, ¿no? Detrás de toda la insistencia por parte de todos los estamentos que tenemos voz y voto en definir cómo es la movilidad del futuro, en este caso urbana, bueno, conviene entender que el vehículo eléctrico, entre otras, presenta una curva de eficiencia muy plana y cerca del 100%, lo cual significa que en todos los rangos operativos está cerca del 100% durante su uso. Esto en use case urbano es tremendamente importante porque efectivamente en un entorno urbano la velocidad es muy baja, hay muchas paradas, hay mucho arranca-para. Esto en un vehículo de combustión implicaría, en lugar de movernos entre el 80 y el 100% de eficiencia, movernos entre un 10 y un 30 como los orientativos, ¿no? Entonces, lo hace tremendamente favorable. Además, en entornos urbanos hay alta densidad de población y alta densidad de puntos de carga, lo cual facilita el no tener que cargar con baterías sobredimensionadas que aumentan peso, con lo cual aumentan también consumo y aumentan precio. Para el use case urbano y especialmente para vehículo eléctrico ligero, todavía hoy hay una menor exigencia normativa. En algunos casos, en algunos países, no hay una exigencia normativa, esto tiene que cambiar. Y después está una clarísima tendencia a la baja del precio de uno de los componentes que, pues, en la mayoría de casos, oscila el 20 y el 30% del precio total del vehículo, que es la batería, ¿no? Además, en ciudad no tenemos estos grandes requisitos de driving range, de autonomía, con lo cual es perfectamente adecuado, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Nos focalizamos en vehículo ligero, hablamos de una menor exigencia normativa, lo cual hace pensar que lo podemos desconectar del resto de infraestructura de carga. A recalcar que no es así y con esto hay que vigilar, especialmente mirando hacia el corto y el largo. Hay el medio y el largo, pero también a corto hay que tener en cuenta consideraciones de carga que normalmente son típicas de otros vehículos más grandes, ¿no? Hay un par de factores. El primero es que estamos viendo en las ciudades una tendencia a agregar estaciones de carga. A nivel de infraestructura es una fantástica manera de reducir costes, pero es que además a nivel logístico facilita el transporte intermodal. Entonces, conviene integrar la carga de vehículo ligero, incluso de transporte personal eléctrico, con las demás estaciones de carga. Es que además lo que estamos viendo es que la tendencia normativa que rige vehículos que trabajan en los voltajes superiores empieza a aplicar cada vez más en voltajes inferiores. Con lo cual la normativa, que antes decíamos que es una menor exigencia hoy en día, esto se va a revertir
Y además, esto por la parte reguladora, pero por la parte técnica, lo que vemos es que a mayor voltaje, mayor es la eficiencia, con lo cual se maximiza una de estas características técnicas que le hacen tan adecuado el vehículo eléctrico en el entorno urbano, se maximiza con voltajes superiores, con lo cual la tendencia también de la industria es a subir voltaje incluso para vehículo eléctrico ligero, incluso los de uso personal. Bien. Con esto quería dar un poco el contexto y ahora le paso la palabra a Santi para dar esta introducción a sistemas de carga de vehículos eléctricos urbanos, con la idea de que no nos quedemos solo con el hoy, el eléctrico tiene una exigencia normativa inferior, sino que lo que queremos es dar a entender qué es lo que va a acabar aplicando al eléctrico en el corto plazo, porque es lo que al vehículo ligero a corto plazo, porque es lo que ya está aplicando hoy a tanto vehículo pesado como autobuses y camiones, pero también como passenger cars, ¿no? Entonces, la idea es que os podáis llevar un overview global de presente y futuro de carga, tanto en infraestructura y en vehículo. Santi, por favor. Exactamente como ha dicho Guillem, lo que voy a hacer básicamente ahora es presentar datos argumentando un poco la explicación que ha hecho antes. Estos son datos a nivel europeo de crecimiento de, digamos, vehículos AF, que son Alternative Fuel. Son todos aquellos tipos de combustible que no son ni gasolina ni diésel, y se aceptan también combustibles en estado gaseoso. Aquí la tendencia que se puede ver es claramente que los plug-in hybrid electric vehicles y los battery electric vehicles están creciendo muchísimo año tras año con respecto a digamos, al total de nuevos vehículos. Aquí pasa lo mismo, pero en vez de porcentaje están en números y se ve claramente la tendencia creciente. Estos valores son para vehículos de pasajero, categoría M1, pero aún así muestran un poco la tendencia al alza del mercado. Entonces, poniendo ejemplo en particular de Light Electric Vehicle, sigue la misma tendencia. Valores un poco más reducidos, pero aún así una tendencia al alza muy alta. Como comentaba Guillem, también en función de la aplicación y de la categoría se usa una arquitectura interna del vehículo distinta. Esto significa que las baterías funcionan a diferente voltaje y que a la vez también se aplican distintas regulaciones. Para Light Electric Vehicle normalmente está categorizado el rango entre 48 y 126 o 144 voltios. Luego a los vehículos de pasajeros que más o menos conocemos estarían entre un rango de 400 voltios, pero también, como han comentado anteriormente, la tendencia es de subir este voltaje. Tenemos ejemplos claros de nuevos vehículos que acaban de salir al mercado que tienen esta tendencia y a la vez autobuses que siguen esta misma tensión. Para llegar a estos niveles hay dos formas de hacerlo, o incrementar bastante el número de celdas o poner celdas más grandes. Entonces, esto al final te acaba dando un beneficio de eficiencia aún superior a la que ya existe hoy en día y a un consumo, te permite realmente reducir el tamaño de las baterías porque la eficiencia es muy, muy elevada. Entonces, existe esta tendencia de subir la tensión de los vehículos poco a poco. Toda esta tendencia creciente del mercado se ha de traducir de alguna forma en añadir más infraestructura de carga. Al final, si hay más vehículos, ha de haber más cargadores. Y en este gráfico en particular se puede ver la diferenciación entre fast charging, carga rápida, y normal charge. Sería carga, digamos, lenta. Predomina la carga lenta, básicamente porque el coste de infraestructura es muy, muy inferior, pero la tendencia a la carga rápida o carga en continua es muy creciente también. Y ahora, como veremos más adelante, tiene algunas ventajas, sobre todo de interoperabilidad.
Guillem, no sé si quieres hacer algún comentario respecto a las infraestructuras de carga en continuo. Si no, en cualquier caso, básicamente... Es que no se te escucha, Guillem. Sí, creo que estás muteado. Guillem, creo que tienes Vale, el perfecto. micrófono apagado. No, Exacto. estaba muted by organizer, con lo cual no me podía desmutear. Sí, efectivamente, lo que estamos, como os decía al principio, ¿no? Nos gusta mucho dar el puente entre vehículo e infraestructura y que nos demos cuenta de la implicación que tiene la evolución técnica del vehículo también sobre la infraestructura. Lo que estamos viendo es una tendencia muy alta en el incremento de carga rápida a nivel global. Esto viene fomentado tanto en el uso particular, una exigencia por parte del usuario final, que quiere un driving range en pocos minutos, y también en el caso del vehículo eléctrico destinado al transporte público, por mera necesidad de no tener vehículos parados, ¿no? Entonces, esto en las ciudades repercute en que la demanda de alto voltaje, considerando carga para vehículo, es muy alta, hasta el punto que lo que se está tendiendo a hacer es colgar la red de carga de autobús, por ejemplo, de la línea de media tensión destinada al metro, en el caso de que exista. En las ciudades que no existe, evidentemente no es una inversión que se haga de un año para otro, pero se empiezan a plantear construir la infraestructura de media tensión dedicada solo a carga de bus eléctrico. Entonces, hay que tener en cuenta que la apuesta por electrificar toda una red de transporte en según qué ciudades puede llegar a tener influencia sobre su capacidad de modulación de la demanda energética por parte de esta ciudad, lo cual implica que en el momento de diseñar una infraestructura de carga hay muchas decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, si la carga va a estar basada en carga de oportunidad o carga rápida, o por el contrario en depot, en cochera de noche, carga lenta, hay que tener en cuenta que de escoger lo segundo, lo que se está haciendo es modular esta demanda. Si la mayor parte de la carga se hace de noche, evidentemente se suaviza la curva. Después hay otro factor muy interesante a tener en cuenta, que es que los vehículos eléctricos, la tendencia ahora solo oímos hablar de carga rápida, subir potencia a cargas con unos tiempos absolutamente impensables hace pocos años. No hay que olvidarse que la carga rápida se le llama también carga de oportunidad y esto es porque no es su modo natural de carga, ¿no? Una batería que esté siempre cargándose con carga de oportunidad a altísima potencia, o también carga rápida, le podemos llamar, tiene una esperanza de vida muy, muy reducida si lo comparamos con una batería que esté cargada primordialmente con carga lenta y con algún ciclo a alta carga. Esto a la hora de diseñar, sobre todo de dimensionar los costes, la vida útil de una instalación, que suelen ser previstas a por lo menos 10 años, hay que tenerlo en consideración. No solo poner el foco en resolver la necesidad de transportar personas con un mínimo coste económico, sino que hay que también tener en cuenta las connotaciones económicas que tienen las decisiones técnicas sobre el deployment de infraestructura. Guillem y Santiago, Ujú. solamente para recordarles que les quedan 8 minutos. Muy bien. Gracias. Seguimos adelante. Como comentamos anteriormente, con tal de sacar el máximo partido y rentabilidad a la infraestructura instalada, es muy importante que una misma infraestructura de carga funcione para muchas tipologías diferentes de vehículo. Esto al final es lo que llamamos el ecosistema de carga y ha de estar preparado para funcionar a diferentes tensiones, como hemos enseñado anteriormente. Otros puntos importantes a tener en cuenta es que esté bien repartido y haya disponibilidad suficiente de cargadores para poder absorber esta demanda actual, a la vez que tenga una potencia destinada a las diferentes tipologías de vehículo
que sea de confianza y que no dé problemas, que sea fácil de usar. La infraestructura de carga que sería, digamos, óptima para poner en estacionamientos públicos serían los cargadores de más potencia, por así decirlo. Las características generales de un vehículo ligero se han comentado anteriormente cuando Guillem ha hecho la introducción, pero rápidamente son poco peso, recorre distancia pequeña y una aceleración controlada. Esto te permite poner unas baterías de una capacidad muy pequeña que a la vez se pueden cargar muy rápido. Las dos formas de cargar que se usan hoy en día es o llevártelo a casa y enchufarlo en un conector Natomasuko, o tener una instalación en la calle, en un estacionamiento público, y esto tiene muchos beneficios. Como hemos dicho, si está adaptado tanto el vehículo como la batería a cargar bastante rápido, todos los vehículos ligeros se podrían cargar como, digamos, de media a un cuarto de hora o algo así. Entonces, esto es una gran ventaja para flotas. Las principales preocupaciones de los usuarios del vehículo eléctrico se han introducido también, son el driving range y la autonomía y la potencia de carga. Al final, sí, el objetivo debería ser dar a entender que cargar no es solo llenar un tanque de gasolina, sino hay mucho más detrás. Y esto se debe tener en cuenta a nivel no solo de instalación y infraestructura, sino también a nivel de diseño y tener en cuenta los protocolos existentes para que se haga la carga de una forma segura. Entonces, los riesgos para los legisladores y autoridades hoy en día son la falta de seguridad, los altos costes de operación, la inversión no escalable, que se generen activos, digamos, perdidos, y que haya un bloqueo por parte del proveedor. Estos riesgos se han de poder controlar y de alguna forma rentabilizar la inversión realizada. Entonces, una introducción muy rápida a los sistemas de carga. Como hemos comentado, hay dos tipologías básicas. Una es carga directa en alterna, donde el cargador está a bordo del coche y se carga en alterna. Hay una rectificación y se carga directamente a la batería. En función bueno, la otra tipología sería que el cargador estuviese en la calle, en una infraestructura externa, que se llaman los off-board chargers, y esto cargaría directamente en continuo, con una tirada directa a la batería. En función de dónde esté situado, esta infraestructura de carga usará unos conectores estandarizados distintos. Como sale aquí, para Norteamérica pues está el de la SAE, CCS1 para continua. En Japón está el mismo y CHAdeMO. En Europa es CCS2, etcétera, etcétera. Aquí hay un mapa de las diferentes, digamos, estándares de carga en función de la zona en la que estés, del planeta. La más predominante en Europa, América y Sudamérica es CCS2 y CCS1. Y en Japón sería CHAdeMO y en China GBT. Cada uno de estos protocolos de carga siguen, digamos, unas normas en particular. Son en mayor medida iguales, pero cada uno presenta sus particularidades. Estos serían los conectores que son estandarizados y han sufrido, bueno, muchísimos ensayos sobre todo de safety. Y como vemos, no es un conector normal, tiene tanto para continua como para alterna y a la vez tiene pines de comunicación. Estos son señales extras que garantizan, digamos, que la carga sea segura. Así como tecnologías futuras, aparte de la carga por manguera, están los superconectores para cargar a muy alta potencia y otras topologías de carga por catenaria o hasta incluso carga inductiva. Una parte muy importante es que cada vez que se añade una nueva funcionalidad,
hay un protocolo asociado a ella y se está extendiendo de forma muy elevada el número de protocolos que se han de tener en cuenta para hacer funcionar, digamos, toda la infraestructura. Entre cargador y vehículo se aplicarían estas normativas que aparecen aquí, la ISO 15118 y la IEC 61851, tanto la guión 1 como la guión 23 y otras extensiones. Y entre cargador y operador se usarían, digamos, el OCPP, que es para controlar desde backend toda la infraestructura de carga. Así como resumen súper rápido de lo que sería lo que hemos comentado antes, y para dar a entender al usuario y al que está visualizando, digamos, el webinar, hay muchas señales de control en la carga, no es algo sencillo, pero a la vez esto es lo que permite que se pueda ir a cargas más potentes y de más tensión. Se tienen en cuenta muchísimos parámetros y la secuencia de ser muy exacta para que una carga sea exitosa. Y por eso, bueno, aquí podemos ver pues toda la secuencia que se tendría que hacer, hasta incluso con checks de aislamiento para que no haya ningún corto ni falla a tierra. Santiago, disculpa que te interrumpa. Sí. Les quedan 2 minutos. De acuerdo, muchas gracias. Y quería decir solo que esto es para dar a entender qué es lo que es un protocolo de carga, porque eso es importante, cuál es su relevancia, es lo que controla todo esto. Evidentemente la intención no es que nadie se lo aprenda, es simplemente para definir de una forma bastante clara de qué estamos hablando cuando hablamos de protocolos. Exactamente. Y finalmente, como hemos ido comentando, al final la interoperabilidad y estándar es muy importante. Y ahora veremos por qué. Al final, lo que es más rentable es tener una infraestructura de carga única donde todo el mundo pueda cargar allá. Y para eso se ha de garantizar la compatibilidad entre los diferentes vehículos y la infraestructura de carga. Aquí hay muchos parámetros que se han de tener en cuenta. El protocolo da pie a muchas interpretaciones y por eso se han de hacer muchos ensayos de conformance e interoperabilidad para garantizar que al final la carga es exitosa. Una buena secuencia de carga bien implementada de acuerdo a los estándares garantiza una carga exitosa y segura y robusta. Y muchas gracias por vuestra atención. Podemos saltar. Muchísimas gracias a Guillem Badía, Manager de Innovación y Desarrollo Comercial, y Santiago Viols, Ingeniero de Proyectos para Carga de Vehículos Eléctricos y Motores Eléctricos. Ahora le doy la palabra a su colega Gerard Ibars, Coordinador de Proyecto para Sistema Eléctrico de Motores para Vehículos Eléctricos e Híbridos. No sé si puedes compartir tu pantalla y tu cámara para comenzar con tu presentación. Que tratará sobre los temas de seguridad eléctrica y funcional. Bienvenido, Gerard. Tienes un poco de eco, no sé si es que ahora Sí. está bien tu ¿Ahora? sonido. Sí, ahora ahora está mucho mejor. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Vale. No sé si puedes poner tu presentación en pantalla completa. Sí, un segundo. Perfecto. Imagino que la ven bien. Perfectamente. Un segundo que me sale mi pantalla un poco grande. Vale. Vale, buenas. Bueno, como ya me has introducido un poco, yo soy Gerard Ibars, estoy aquí trabajando con mis compañeros Santi y Guillem, aquí en A+ y Diada. Yo estoy en el departamento de e-Powertrain, en la parte de vehículo eléctrico. Entonces, yo soy el responsable de muchos de los ensayos de seguridad eléctrica a nivel de vehículo eléctrico, tanto de pequeños vehículos, desde bicicletas eléctricas hasta coches. Entonces, tengo ya un poco de experiencia en este campo
y a la vez también me encargo de ensayos de validación de componentes eléctricos, ya sean DCDs, inversores y, bueno, todos los elementos del powertrain de un vehículo eléctrico. Entonces, en esta parte yo lo vamos a separar en seguridad eléctrica y seguridad funcional de vehículo, porque es importante tener en cuenta que los vehículos eléctricos son vehículos, por el momento, un poco desconocidos por la mayoría de la gente, y entonces es importante remarcar o explicar que estos vehículos son seguros y que la apuesta por estos vehículos al final es el futuro. Como comentaba mi compañero Santi, las ventas de vehículos eléctricos está creciendo a un ritmo exponencial y aún así mucha gente podría tener miedo y el miedo muchas veces viene por el desconocimiento. Entonces, voy a empezar mi parte por la seguridad eléctrica comentando cuáles son las principales normativas en las cuales se rigen los ensayos eléctricos y que garantizan un mínimo de seguridad tanto a nivel del usuario como a nivel del propio vehículo. Es decir, la seguridad eléctrica está muy enfocada a proteger primero al usuario y luego a proteger ante posibles efectos que primero evitarían un daño al usuario y luego un daño al propio vehículo. Bueno, ya hemos dicho las dos partes, más o menos son de unos 10 minutos cada una. Y voy a empezar por la normativa madre en referente a seguridad eléctrica a nivel de vehículo. Esta es una Global Technical Regulation número 20. Esta es una normativa global, o sea, no está determinada en ningún país en concreto, y de esta normativa cuelgan la mayoría, por no decir todas, las normativas eléctricas que están en todos los países. Voy a poner el ejemplo de Europa, porque es donde yo tengo más experiencia, pero al final las normativas eléctricas a nivel de vehículos son muy parecidas en cada país. Y en Europa es toda la misma regulación. En Estados Unidos es prácticamente igual. En China y en Asia tienen otras normativas, pero son prácticamente lo mismo porque al final, como os comentaba, cuelgan de la GTR número 20. Esta normativa GTR explica básicamente todos los puntos y por qué se comprueban todos los puntos de seguridad en un vehículo. Entonces, voy a empezar por la R100. Si algunos de vosotros estáis un poco familiarizados con el tema, seguro habéis escuchado de esta normativa. He puesto la FMVSS 305, que es el equivalente americano, ¿vale? Es exactamente la misma normativa. De hecho, es un copia y pega. Y allí todos los vehículos eléctricos homologados, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Europa, tienen que pasar estos ensayos. La normativa se divide en dos partes, una parte a nivel vehículo y otra a nivel de baterías. Voy a entrar a la nivel de vehículo porque creo que es la más interesante y que también tiene elementos que se aplican a la movilidad ligera, que al final es lo que estamos tratando aquí, ¿no? Entonces, los puntos que nos marca la R100 son básicamente varios y nos dice que todos los vehículos, independientemente de su nivel de tensión, tienen que tener marcados los elementos de alta tensión. Alta tensión estamos hablando de cualquier componente que se alimente a prácticamente más de 12 voltios, es decir, que salga de lo que es un coche común. Entonces hay diferentes pruebas que nos van a indicar que el vehículo es seguro, tanto a nivel de tocar. Por ejemplo, protección de contacto significa que no puedas desenchufar un cable sin el uso de destornilladores o que tengas un seguro, un doble seguro para desenchufar un cable y cosas de este estilo que, o sea, al final tú vas a poder desenchufar este cable haciendo un seguido de acciones, pero ya tienes 2 o 3 barreras antes de que tú puedas sacar ese elemento sin riesgo, ¿no? Es decir, que si tú estás sacando ese elemento es porque realmente quieres sacarlo y no es un accidente o no es un acto involuntario. Estos valores de aquí, que vemos de 0,01 ohmios o 100 ohmios por voltio, el primero hace referencia a la conductividad de toda la parte metálica del vehículo. Es decir, que todo lo que es metálico en un vehículo tiene que estar regulado a una baja resistividad. Esto
nos ayuda a que cuando haya una falla eléctrica o a la hora de todos los componentes de funcionar, funcionen mejor, porque siempre van a tener una referencia al chasis del vehículo. Al final, como si lo comparásemos con una instalación de casa, sería como el equivalente a la puesta a tierra. Si alguno tiene experiencia en este campo, sabrá que las puestas a tierra siempre tienen que tener un valor muy bajo de resistencia, pues esto sería el equivalente a nivel de vehículo. Luego, los 100 ohmios por voltio, esta es una medida de aislamiento que deben tener los cables y la mayoría de componentes de alto voltaje. Esta medida de aislamiento, básicamente, es un mínimo que nos garantiza que hay una cierta resistencia eléctrica al alto voltaje respecto al chasis este que estamos hablando. Es decir, que haya una protección muy elevada entre un riesgo eléctrico y una persona que pueda tocar una de estas partes. ¿Vale? Lo que os comentaba de señalización de alto voltaje, y IPXXD es una denominación que tienen ensayos ambientales para determinar qué sitios son seguros. Es un tipo de test que voy a explicar más adelante, donde vamos a ver qué es lo que protege o qué protección nos garantiza. Tenemos otra normativa que esta es nueva, de hecho, aún está en vías de ser oficial, pero ya hay los borradores, ya ha salido publicada. Esta normativa es referente a vehículos ligeros, por el nombre de la normativa, pero al final esto aplica mayoritariamente a patinetes eléctricos, que al final no deja de ser movilidad ligera eléctrica, y nos dice algunos puntos importantes, como por ejemplo de que el voltaje que debe tener un patinete no debería superar los 100 voltios. No debería superar en velocidad los 25 km por hora y se debería hacer un Electrical Strength Test, que esto lo voy a explicar más adelante, que es un test que nos garantiza que el cableado del vehículo es correcto y es seguro. Esta es la ISO 13063, que esta normativa es la equivalente, pero en motos. Es decir, en motos y cuadriciclos aplica esta normativa, aunque es un caso curioso, por ejemplo, en Europa, donde esta normativa, si tenemos un voltaje inferior a 60 voltios, no es de obligado cumplimiento. Esto nos lleva a que tenemos muchas motos eléctricas, al menos en Europa, con menos de 60 voltios, que no requieren de ningún tipo de ensayo eléctrico para ser homologadas. Esto está en vías de cambiar porque no tiene mucho sentido. De hecho, llega la situación curiosa de que la normativa 15.19.4, que es referente a bicicletas, sí es más obligada. Y entonces nos lleva a una situación curiosa donde una bicicleta eléctrica puede llegar a ser más segura que una motocicleta eléctrica a nivel de test de componentes. Aunque a la praxis, al final, la mayoría de fabricantes de motocicletas se adaptan a esta normativa porque, por ejemplo, en el equivalente en Estados Unidos sí es obligatoria. Entonces, al final, como un productor de vehículos quiere vender en todo el mundo o en el mayor mercado posible, se adapta a la normativa más restrictiva. Entonces, como último punto, esta es una normativa que complementa todas estas normativas, que es referente a los ensayos de protecciones. Es decir, en este caso es IPX4, que nos garantiza, son ensayos que nos garantizan protección contra el agua de lluvia. Esto, todos los vehículos eléctricos deberían estar protegidos como mínimo con este grado de protección. Y en esta normativa también se especifican los ensayos de protección para tocar partes que pueden ser peligrosas. Simplificando un poco todo este cúmulo de normativas que os he presentado, el primer punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir seguridad eléctrica es la protección contra el contacto indirecto. Es decir, todas aquellas medidas de seguridad que nosotros podemos garantizar sobre cosas que no se pueden ver, que es al final el mayor riesgo que puede tener la electricidad, ¿no? Porque si comparamos, ¿no?, la movilidad eléctrica con la movilidad de combustión, si un coche de combustión quema o tiene algún problema, va a arder, vas a ver una llama, ya sabes que no te vas a acercar. Pero si tienes un fallo eléctrico, muchas veces no tienes ninguna información visual que te indique que eso está fallando.
Entonces puedes tener un riesgo de, por ejemplo, de choque eléctrico, ¿no? Que toques una parte del vehículo y te dé un calambrazo. Entonces hay una serie de pruebas que nos ayudan a garantizar que ese riesgo de tener un riesgo eléctrico imperceptible sea lo mínimo posible. Luego tenemos la parte del contacto directo, que es todas aquellas cosas que nos previenen de tocar cualquier parte que pueda ser peligrosa. ¿Qué es lo que comentaba antes? Pues un cable que no se pueda desenchufar si hay flujo de corriente, una tapa que nos evite tocar dos terminales. Es un poco como la protección que tenemos en los hogares de los enchufes, que no podemos meter los dedos, o que si los metemos no nos vamos a electrocutar porque hay un plástico. Son todo este tipo de medidas más directas que evitan un contacto, como propiamente se llama, directo. Y entonces, por último, hay la parte de seguridad funcional, que esto es un concepto un poquito más complejo, que entraremos en detalle más adelante, donde se profundiza más en el tema de cómo podemos diseñar nuestro vehículo o nuestro sistema para que tenga el menor riesgo posible al usuario. Esto es un poquito más conceptual y un poquito más denso, entonces ya entraremos en detalle más adelante. Vamos a ir con el contacto directo, que igual es el más sencillo y el que más nos puede llegar a resultar visible, ¿no? A ver, sí, podemos ver. Gerard, Sí, solamente para recordarte que te quedan 8 minutos. vale, pues intentaré ir un poco rápido. Esto es lo que hemos visto antes de IPX4. Este es un ensayo que te garantiza estanqueidad del equipo contra el agua. Tenemos el IPXD, que básicamente es poner una sonda e ir tocando diferentes puntos metálicos del vehículo para garantizar que no tengamos ningún contacto indeseado con el circuito de alto voltaje. Y luego tenemos protecciones de cableado, como garantizar que no tengamos ningún cable por un sitio que puede ser susceptible a corte, por ejemplo. Y luego vamos a la parte contra el contacto indirecto, donde se garantizan las medidas que he comentado antes, ¿no? De los 0,01 voltios de todo el sistema de partes metálicas del vehículo. Luego la resistencia de aislamiento del vehículo, que esto se hace con unos equipos de medida, es un ensayo bastante sencillo. Y luego garantizar de que no tengamos ninguna parte del circuito de alto voltaje con lo que podría ser el chasis, que esto es una cosa un poco obvia, pero nos hemos encontrado vehículos aquí donde, por ejemplo, el positivo de la batería es normal, está aislado, pero el negativo está chasis. Porque esto es como se hace normalmente en la parte de bajo voltaje de las baterías de 12 de todos los vehículos. Tenemos una parte de esto y la otra está en el metal. Pero en la parte de alto voltaje esto no tendría que estar así. Y por último, garantizar que tenemos elementos de sobreprotección en los circuitos, como por ejemplo fusibles, relés y elementos que nos permitan garantizar que no hay corriente cuando a nosotros nos interesa que no haya. Luego, voy a pasar ya directamente a la parte de seguridad funcional. Para entender un poco esta parte, me gustaría hacer una breve explicación de cómo es el desarrollo de un vehículo. Entonces, vamos a empezar un poco con lo que serían los requerimientos. Estos requerimientos, empezaría con explicar qué es lo que queremos hacer. Aquí es una parte más abierta, ¿no? Lo que una empresa querría hacer como vehículo. Ahí pondría todas las funciones. Y entonces iríamos yendo a detalle a cada una de estas partes, ¿no? Entraríamos, por ejemplo, para poneros un ejemplo, cuando estamos diseñando un vehículo, vamos a querer que nuestro vehículo se bloquee el volante cuando esté aparcado. Pues esto sería un detalle más, ¿no? Entonces entraríamos al siguiente punto de desarrollo de estructura, donde pensaríamos qué elementos necesitamos para que esto pase. Pues necesitamos un motor, necesitamos un freno que te bloquee el volante. Entonces ya entraremos a la parte de diseño de software, donde entraríamos a qué necesito yo para poder aplicar este control, ¿no? Pues necesitaría un ordenador de control, etcétera, etcétera. Entonces diseñaría el software que me permite todo esto. Entonces empezaría a aplicar, ¿no? Empezaría a aplicar este software primero en simulaciones de software, luego haría esta simulación con el ordenador que tendría el vehículo, luego la simulación de
del ordenador del vehículo con el volante físicamente, luego con más elementos del vehículo hasta llegar al vehículo completo. Cada uno de estos puntos, si nosotros encontramos errores, vamos a tener que ir volviendo al principio, ir un poco realimentando este círculo. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la seguridad funcional? Pues bien, a cada uno de estos pasos tenemos que pensar en cuáles son estos elementos que nos pueden perjudicar a nivel de seguridad eléctrica. Y esto puede llegar a ser muy profundo, desde el punto de ir pensando la última línea de código que tiene mi ordenador del coche, si es segura o no. Como esta presentación está enfocada a vehículo ligero, no hace falta llegar a este nivel de complejidad. Para que os hagáis un poco una idea, aquí son los diferentes pasos que tenemos a la hora de hacer una seguridad funcional, que teníamos que ir elemento por elemento, pensando los posibles riesgos que puede tener hasta llegar a un nivel de seguridad muy amplio. Esto nos garantiza que los vehículos que ahora están en la calle, sobre todo los vehículos, los coches, sean elementos muy seguros, tanto a nivel de software como a nivel eléctrico. Esto, al final, lo que nos acaba dando es que la seguridad puede llegar a niveles muy profundos y muy complejos, pero a mí me gustaría dar una pincelada muy breve de cómo aplicaríamos estos conceptos a un vehículo ligero. Por ejemplo, tanto en las normativas de R100 que he comentado al principio, como otras normativas, una cosa que nos piden es que es una cosa muy sencilla y muy obvia, pero que hay que tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, cuando un vehículo eléctrico está cargando, no se tendría que poder mover. Eso es obvio, pero es un punto que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta todas estas pequeñas cosas que nos dan seguridad. Porque si nosotros movemos un vehículo cuando está cargando, el principal problema es que nos vamos a llegar la manguera o vamos a poder tener un riesgo eléctrico de arco. Entonces, con simplemente tener una estrategia que nos bloquee el vehículo físicamente de la movilidad nos garantiza ya una seguridad, ¿no? Otro punto muy interesante es que un vehículo eléctrico es un vehículo que es muy silencioso, no nos daría información de si está encendido o si está parado, y tampoco sabemos si estamos yendo adelante, porque no tenemos marchas, no tenemos indicaciones. Entonces, es importante que el propio vehículo nos diga si está yendo adelante, si está yendo atrás, es decir, qué marchas llevamos puesta, pero de una manera digital, porque al final todos son elementos electrónicos, eléctricos, y esto es un elemento imprescindible para un vehículo eléctrico. Entonces, ya como último punto, es lo que os estaba comentando. El vehículo eléctrico es silencioso, no hace ruido, no tenemos, vamos a arrancar de un coche, entonces es obligatorio que un vehículo eléctrico nos dé información de cuánto está encendido y cuándo está parado. Ya sea por una pantallita, por un ruido, no hay límites en este aspecto, pero sí tiene que haber una señal de indicación. Y con estas tres medidas nos garantizamos que cualquier vehículo, por sencillo que sea, desde una bici hasta un camión, sea seguro a nivel de seguridad funcional. Y con esto ya acabo todo el tema de seguridad funcional. Así que gracias por su atención y si tienen dudas, pues estaremos encantados de responderlas. Muchísimas gracias, Gerard. Muy interesante este panorama que nos han mostrado los colegas de IDIADA, tanto en términos de las normativas como de la seguridad funcional que tienen que tener y eléctrica que tienen que tener los vehículos eléctricos ligeros en particular para poder ser validados y poder ser seguros para los usuarios. Con esto quisiera dar la bienvenida a Luis Felipe Quirama, asistente de programas de la Unidad de Movilidad Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien nos compartirá la guía de estándares técnicos aplicados en el sudeste asiático para vehículos de 2 y 3 ruedas. Eso para ir un poco contrastando las normativas que se aplican en la Unión Europea con esta propuesta que fue realizada por el PENUMA para el sudeste asiático. Así es que, bueno, y mientras se conecta Luis Felipe,
No sé si puedes activar tu cámara. Les quisiera recordar a toda la audiencia que pueden empezar a incluir sus preguntas, todas las preguntas que tengan, por favor incluyanlas en la casilla de preguntas que tienen en el panel de control. Y para tener una sistematización más fácil, por favor incluyan el nombre del ponente a quien le dirigen su pregunta. Al final tendremos una ronda de preguntas en las que los ponentes responderán a todas las que tengan. Ahora sí, bienvenido Luis Felipe, adelante. Tienes 20 minutos. Creo que tenías el micrófono Hola. apagado, pero ahora ya Ahí. puedes hablar. Ahí ven mi presentación, ¿cierto? Sí, perfectamente. Listo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Inicialmente quisiera agradecerle al programa Easy Solutions Plus y también a IDIADA, que es el que está, la institución que está moderando esta sesión, por la invitación para presentar el trabajo que se está haciendo desde la Unidad de Movilidad Sustentable del PENUMA en cuanto a la promoción de estándares armonizados para vehículos eléctricos y 2 y 3 ruedas. Este es un trabajo que fue desarrollado por mi colega Ber Fabián, que es quien se encarga, digamos, de los temas de los programas para Asia-Pacífico, y pues que en este caso a través, digamos, de mi persona se están compartiendo estos resultados. Lo primero que quisiera decir es que a través del PENUMA pues se ha trabajado de manera conjunta con asociaciones de vehículos eléctricos de Malasia, de Filipinas, de Singapur y de Tailandia, en el desarrollo de una guía con recomendaciones para la formulación de políticas o de estándares, mejor dicho, para vehículos eléctricos de 2 y 3 ruedas. Este trabajo fue desarrollado principalmente, o la parte técnica la desarrolló el profesor Horizon Gitano, con aportes del profesor José Bienvenido Bayona, y con la asistencia de Cleaner Asia. El objetivo principal de esta guía es básicamente poder generar, digamos, unas recomendaciones que busquen 3 cosas: la seguridad, la confiabilidad y la calidad de los vehículos que se importan a esta región del mundo o que se están desarrollando en esta región. Entonces, permítanme paso a la siguiente diapositiva. Bueno, digamos que para todos es conocido que Asia Pacífico es uno de los mayores mercados de vehículos de 2 y 3 ruedas en el mundo. Esta región, digamos que consume o en esta región operan cerca del 22.4% de las ventas que se dan en términos de vehículos de 2 y 3 ruedas. Entonces, esto lo constituye, digamos, como un gran mercado para los vehículos eléctricos de 2 y 3 ruedas. Principalmente, digamos que vemos que India y China son los grandes consumidores de vehículos de 2 y 3 ruedas, pero naciones como Indonesia, Vietnam, Pakistán, Tailandia y Filipinas, de manera agregada, pues generan un mercado que es bastante atractivo para las empresas que fabrican este tipo de vehículos, y sobre todo también para hacer ese tránsito hacia la movilidad eléctrica en esta categoría de vehículos. Y siendo, digamos, una de las regiones en las que operan esta tipología de vehículos, pues es necesario decir que si bien los vehículos de 2 ruedas, de 2 y 3 ruedas, digamos así, no consumen o no generan tantas emisiones de gases de efecto invernadero por unidad, digamos que el impacto agregado por la cantidad de vehículos que se tienen pues es bastante significativo. Y en este caso pues podemos ver, digamos, que en términos de factores de emisión por unidad son vehículos que comparados con otras categorías de vehículos como motocicletas de 4 tiempos o vehículos livianos, pues no generan tanto impacto en términos, digamos, de gases de efecto invernadero, y solo digamos que son superados por, en este caso, vehículos de la misma tipología pero eléctricos, en donde una matriz de generación eléctrica, digamos como la de China, pues permitiría decir que se tiene un factor de emisión menor
cuando se utiliza una motocicleta eléctrica que cuando se utiliza una motocicleta de 2 tiempos. Entonces, en términos digamos, de factores de emisión de CO2, el impacto por unidad no es tan grande. Sin embargo, el gran impacto se da cuando hablamos de otro tipo de emisiones. Y en este caso, podemos decir que los vehículos o un vehículo o una motocicleta de 2 tiempos, que digamos, incluso todavía operan en mercados como los latinoamericanos, pues emiten 2 veces más emisiones de óxidos de nitrógeno, 300 veces más de hidrocarburos no quemados, 80 veces más de monóxido de nitrógeno, perdón, de monóxido de carbono, en este sentido, pues el material particulado asociado a la operación de esta flota, de esta tipología de flota, es significativo si lo comparamos con otras tipologías como las de motores un poco más avanzados, como los 4 tiempos, o con las de un vehículo liviano que tiene un sistema de control de emisiones mucho más desarrollado. Entonces, digamos que estos argumentos en términos de emisiones de cambio, emisiones de efecto invernadero y emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire son una razón importante para la adopción de vehículos eléctricos. Digamos, cómo es la operación o cómo se usan los vehículos de 2 y 3 ruedas en el sudeste asiático? Básicamente, esta gráfica nos dice que se usan para cualquier tipo de viaje, para cualquier tipo de propósito de viajes. O sea, son vehículos que son ampliamente utilizados para el transporte de pasajeros y de mercancías. Son vehículos que son utilizados tanto, digamos, por parte de privados, pero también por parte de comerciales. Son vehículos que son utilizados, como ya lo dije, para transportar carga, pero también para realizar viajes compartidos. Entonces, lo que quisiera anotar, digamos, a través de esta gráfica es decir que el uso de vehículos de 2 y 3 ruedas en el ámbito rural y urbano en el sudeste asiático es mayoritario y es masivo. Muchas personas dependen de esta tipología de vehículos, principalmente aquellos sectores de la población que tienen menores ingresos, digamos, basan su esquema de movilidad en vehículos de 2 y 3 ruedas y digamos, la asociación entre la situación de pandemia por el COVID-19 y el aumento de los servicios de delivery o servicios de comercio electrónico también, hicieron que el vehículo de 2 y 3 ruedas tenga más importancia, más allá de la que ya tenía, digamos, antes de la pandemia, tenga ahora más importancia, dado pues la necesidad de poder prestar estos servicios comerciales a las poblaciones que se encuentran en algún momento aisladas o en confinamiento. Y digamos que con base en este contexto, pues el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través de la Unidad de Movilidad Sostenible, pues partió o apoyó a las asociaciones de vehículos eléctricos del sudeste asiático en el desarrollo de una guía para desarrollar unas regulaciones de vehículos de 2 y 3 ruedas eléctricos. Ya lo había mencionado, pues, que esta región tiene una gran cantidad de viajes realizados en este tipo de vehículos. También es una región en donde se encuentran diferentes marcas, fabricantes, diseños, y por la misma razón, digamos, diferentes usos de este tipo de vehículos. Y se vio la necesidad entonces de, al querer introducir vehículos eléctricos, pues empezar a trabajar en una guía. Esto digamos que realmente no es una regulación, es una propuesta de recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de generar una regulación y que de algún modo también complementa todo lo que han dicho hace un momento nuestros colegas de IDIADA. Felipe, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, te quedan 10 minutos. Bueno, muchas gracias, María Rosa. Entonces, ¿por qué necesitamos desarrollar estos estándares? Ya lo decía hace un momento, básicamente por razones de seguridad con las personas que utilizan los vehículos, pero también seguridad con las personas que interactúan alrededor de los vehículos. Por razones de calidad, lo que se busca a través de esto es minimizar productos de mala calidad que puedan, digamos, generar algún tipo de mala percepción acerca de los vehículos eléctricos de 2 y 3 ruedas.
También la compatibilidad, y en este caso buscar, digamos, que los vehículos sean compatibles con la infraestructura, sobre todo de carga, que se ha desarrollado en estos países. Y finalmente también tener en cuenta condiciones locales particulares de estos países. Son países, digamos, en donde la región es tropical, los climas son húmedos y calurosos, entonces de algún modo hay que tener en cuenta que estas condiciones pues también de algún modo afectan las características de los vehículos. En este sentido, la guía se basa principalmente en una categoría por velocidad. Entonces vemos que, digamos, hay unos vehículos orientados al uso de los peatones, otros vehículos que se denominan lentos por su velocidad, de baja velocidad, intermedios y de alta velocidad, y tenemos, digamos, categorías hasta los 10 kilómetros, entre 10 y 25 kilómetros, entre 25 y 50 kilómetros, entre 50 y 100 y mayores a 100 kilómetros por hora. Y asociado obviamente a la velocidad, pues digamos que hay intrínsecamente hay un tema asociado al peso, en donde se espera que estos vehículos no superen un peso o no tengan un peso superior a los 400 kilogramos. Entonces, cuando hablamos de estándares de desempeño, pues básicamente se propone que cuando se adopten las regulaciones se hablen de estándares enfocados en la velocidad máxima, que es, digamos, el elemento que permite hacer una clasificación. También que se tenga en cuenta la capacidad de ascenso, dado que pues, muchos de estos vehículos operan en topografías que pueden tener gradientes superiores digamos, a los que normalmente se pueden encontrar en otros mercados como el europeo o el norteamericano. Y digamos que es normal encontrar gradientes del 20% en este tipo de países. También es importante el tema de la distancia de frenado. El rango máximo, nos comentaban ahorita los colegas, diría que uno de los, digamos, de los elementos que son decisivos a la hora de tomar la decisión de comprar un vehículo eléctrico es el tema del rango, y este depende de algún modo también de el tipo de vehículo que se quiere desarrollar. Si es un vehículo, digamos, de alta velocidad, el rango debe ser mayor, mientras que un vehículo orientado al uso peatonal, pues es un vehículo de menor valor. Este rango debe ser, digamos, calculado para una sola carga y también debe estar asociado a la vida útil de la batería. Entonces, estos son elementos que de algún modo se convierten en factores que hacen la diferencia a la hora en donde un usuario va a comprar un vehículo eléctrico. Algunos estándares asociados a la robustez ambiental. Estamos hablando, como les mencionaba ahorita, de una región tropical en donde la lluvia es un elemento que se debe tener en cuenta. Entonces, de algún modo se deben hacer pruebas para garantizar la hermeticidad del sistema y pues básicamente la prueba lo que hace es como someter a una cantidad a una precipitación específica el vehículo, verificando que no vaya a haber ingreso de agua en los sistemas eléctricos. Unas pruebas de vadeo que básicamente pues son pruebas que se hacen cuando hay una cantidad digamos, de agua presente en la vía. Entonces también lo que se busca es verificar la hermeticidad. En cuanto a estándares de robustez mecánica, hablamos de pruebas que lo que buscan es mirar que el vehículo se mantenga la integridad del vehículo ante posibles eventos de vibraciones, de caídas o de volcamiento. Y pues digamos que estos son estándares que a la vez van ligados directamente a la seguridad del usuario del vehículo, pero también a la calidad del mismo. Tenemos normas de seguridad. Ya, digamos, nos han explicado en este momento cuáles son las que se han adoptado de manera global, y son normas que están orientadas a verificar la resistencia al aislamiento, pruebas de potencia alta, pruebas de sobrecarga, protección contra cortocircuitos, cortes de sobrecarga, prevención de descargas excesivas, el consumo máximo de la corriente de la red y protección de entradas de agua tanto en la motocicleta como lo vemos ahorita, pero también en este caso en el tema del cargador. También la guía sugiere estándares para los accesorios, en este caso las 2 y 3 ruedas. Entonces vemos que hay unos estándares asociados a las luces, a la bocina, el tema del dispositivo de ruido que debe ser, digamos, es un tema debatido en este caso, dado que los vehículos no generan, digamos, un ruido excesivo a comparación con un motor de combustión interna, pues se está discutiendo si es necesario incluir esto o no dentro de la guía. El estándar de etiquetado en donde se evidencia que es un vehículo eléctrico, que son elementos de alto voltaje,
cuál debería ser la gestión de segunda vida y depósito final de la batería, y la identificación en este caso del número del motor son elementos también que se deben tener en cuenta. En estándares de interoperabilidad, pues queremos vehículos que no vayan a generar interferencia electromagnética y que estén con otros elementos de los sistemas eléctricos, que tengan, digamos, que su cargador pueda operar de manera normal bajo los requerimientos o las características de la red eléctrica. También todo el tema de baterías extraíbles e intercambiables, pues es un tema que todavía está en desarrollo y que digamos que todo no se decidió si incluirlo o no en la red, pero en la guía, pero se deja explícito que es un tema futuro, y cómo los vehículos, de acuerdo a su velocidad, pueden ser utilizados en diferentes carreteras. Entonces tenemos que, por ejemplo, el que está orientado al peatón puede hacer uso de aceras, de senderos de bicicletas, siempre y cuando las velocidades se mantengan bajas, mientras que los vehículos de alta velocidad, que son los que superan 100 kilómetros por hora, pueden hacer uso solamente de carreteras, en este caso. Y en el intermedio, pues tenemos carreteras de baja velocidad, en entornos urbanos y residenciales, para las diferentes categorías. También la guía incluye, digamos, sugerencias o recomendaciones alrededor de la política de registro de los vehículos. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, los vehículos orientados al uso peatonal, los vehículos considerados lentos, pues de acuerdo a la decisión de la autoridad local, pueden ser o no registrados. Sin embargo, los de baja velocidad, intermedio o alta velocidad sí deberían tener algún tipo de registro dentro de los sistemas de información de las ciudades o los países. De acuerdo también a la edad del operario, pues se sugiere que éste tenga una edad mínima para operar estos tipos de vehículos. Entonces, por ejemplo, los vehículos de velocidad intermedia y alta velocidad requieren licencia de conducción de acuerdo pues a las normativas del país, mientras que el de uso peatonal pues puede tener un límite, digamos, a partir de los 14 años. Ya digamos, esto tiene relación con la licencia de conducción, en donde el de uso peatonal no requiere licencia de conducción, mientras que el de alta velocidad requiere una licencia de conducción estándar. Y frente al uso de equipos de seguridad, digamos que tanto a partir del lento, el de baja velocidad, el intermedio y el de alta velocidad sugieren el uso de casco, y sobre todo el de alta velocidad, el de ropa y zapatos que protejan la integridad del conductor. Frente a las políticas de seguros, por ejemplo, el orientado al peatonal y el lento no requieren un seguro, o se sugiere que no requieran un seguro, o que esto sea decidido por la autoridad local, mientras que las otras tres categorías, la de baja, intermedia y alta, pues se recomienda tener un seguro estándar de acuerdo al tipo de vehículo. En cuanto a las políticas de impuestos, pues los dos primeros, el orientado al peatonal y el de velocidad lenta, no requerirían impuestos, mientras que el de baja velocidad se sugiere que tenga una cuota única en el momento del registro, y los otros, el intermedio y el de alta, tengan unos impuestos regulares como el de cualquier motocicleta. Digamos que teniendo en cuenta todos estos elementos, me falta un minuto, 30 segundos y termino. Ok, perfecto, gracias. Sí. Y entonces, teniendo en cuenta estos elementos, pues se plantea una categoría por peso y por potencia. Es importante mencionar que en el peso, la idea es que estos vehículos no superen los 400 kilogramos, y en la potencia, pues digamos que para cumplir esas expectativas de velocidad de rango esperado, pues se van a tener que hacer una clasificación, y en este caso, por ejemplo, los de alta velocidad tendrían una potencia ilimitada, mientras que los que llegan hasta 100 kilómetros por hora tendrían una potencia en este caso, 15.000 watts para 4 ruedas y 5.000 para 2 y 3 ruedas. Para terminar, entonces, al final hacemos unas recomendaciones de políticas complementarias que promueven la integración de vehículos de 2 y 3 ruedas eléctricos en los sistemas de transporte. La primera es la promoción de estándares de eficiencia energética. La segunda es crear un marco fiscal que promueva este tipo de vehículos. La segunda es crear un marco o una estructura de aseguramiento de vehículos que también promueva la implementación de este tipo de vehículos. El apoyo a la fabricación local creemos que es fundamental,
que estos vehículos se integren al sistema de transporte público y no que compitan con el sistema de transporte público. Sobre todo, digamos que lo que buscamos es crear educación y conciencia pública acerca de los 3 elementos que los mencionamos ahorita: la seguridad, la calidad y la compatibilidad de estos vehículos. En ese link se pueden buscar más sobre la guía que se desarrolló con más detalles sobre las normativas técnicas, y bueno, quedo pendiente para responder cualquier pregunta que se genere acerca del tema en particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Muy interesante la presentación y creo que brinda un buen contraste entre lo que es la normativa europea y lo que pueden ser normativas en contextos diferentes, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que quisiera es invitarles a participar en nuestro sondeo, en el que les queremos preguntar a ustedes cuál es el estado de las normativas para la homologación de vehículos eléctricos en cada uno de sus países. Así es que voy a lanzar el sondeo ahora. Por favor, deben estarlo viendo en sus pantallas. La pregunta es si es que existe algún organismo que realice ensayos técnicos para homologar vehículos eléctricos en sus países. Entonces, por favor, si es que pueden ir respondiendo al sondeo. Las respuestas son: no existe, que se realiza solamente certificación documental, que es lo que hemos escuchado de varios países, o que sí existe, que sí se realizan ensayos técnicos para homologar específicamente vehículos eléctricos. Entonces, vamos a tener 30 segundos más para que puedan votar. Ya 1/3 de la audiencia ha votado. Entonces, compartan con nosotros su experiencia. Hasta el momento va ganando que no existe con el 60%. No sé si es que es igual para todos los países de la región, para todos los presentes. Tenemos todavía un par de segundos más para que voten. Ha votado ya el 50% de la audiencia y sigue ganando el no existe. Y con esto les comparto los resultados. Como ven, como mencioné anteriormente, el 60% de los participantes, que estamos en casi 120 participantes, dice que no existe un organismo que realice ensayos técnicos para homologar vehículos eléctricos en su país. De ahí el 23% dice que solamente este organismo solamente realiza certificación documental, y finalmente apenas un 17% dice que sí existe. Entonces, esto valida un poco las presentaciones que hemos tenido de avanzar hacia normativas y avanzar hacia organismos que puedan hacer este tipo de ensayos y validar la seguridad y el diseño de este tipo de vehículos. Con esto le quiero dar la palabra a nuestra siguiente ponente, es Angélica Barbina. Angélica Barbina es PMO Manager de PEMmotion, quien nos presentará el caso de estudio Vehículo Eléctrico Ligero, Ciclo de Seguridad. Angélica, por favor, si puedes compartir tu pantalla. Perfecto, la vemos en pantalla completa, así es que adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, días a todos, donde se encuentren ahora sí. Como ya me presentó, soy Angélica Barbina, yo trabajo para la empresa PEMmotion. La agenda va a ser la siguiente: una introducción, un ciclo de seguridad y, bueno, el contacto. Empezamos entonces con la introducción de PEMmotion. PEMmotion es una empresa alemana que se dedica básicamente a hacer consultoría acerca de diferentes ramos, como por ejemplo la tecnología de baterías, conducción digital, prototipado, planeación de la producción y temas de cualificación y entrenamiento. Básicamente, la ventaja de esta empresa es que nació dentro de un ambiente innovador de la Universidad de Aachen, la RWTH. Entonces, ahí se ha desarrollado mucho la movilidad del futuro, la movilidad eléctrica, y bueno, básicamente somos pioneros en este tipo de situaciones
Y tenemos oficinas en México, en Estados Unidos, y gracias a eso, bueno, podemos cubrir toda América Latina. Bueno, básicamente es también en qué sectores nos especializamos. Entonces, bueno, PEM tiene servicios de ingeniería y consultoría que van desde la idea, desde que tienes un borrador, hasta que llegas a implementarlas, a industrializarlas y a sacarlas al mercado. Entonces, tenemos varios sectores y esto nos especializamos desde componentes, vehículos eléctricos ligeros, que también mis colegas ya les explicaron qué es, vehículos especiales, autónomos, vehículos utilitarios, como son todas las flotillas, y movilidad urbana, que es básicamente pues todo con ayuda del gobierno, hacer que las ciudades se adopten esta movilidad eléctrica. Y pues tenemos varios sectores en los que nosotros tenemos más como detalle especializado, y aquí las tenemos, que son pues que van desde ingeniería del producto, la validación, que son las homologaciones y las certificaciones de estos vehículos, la ingeniería de manufactura, la planeación de la producción, cualificación y entrenamiento, y bueno, el desarrollo de los negocios, remanufactura, industria 4.0, entonces todos esos temas pues nosotros somos expertos. Para continuar, vamos con el ciclo de seguridad. Y primero, para empezar este tema, quiero hacerles la introducción de esta camionetita que pueden ver en la pantalla. Se llama Street Scooter, es la marca. Y básicamente con esta nosotros empezamos a lanzar como PEM Motion la idea de una movilidad eléctrica para flotas. Entonces, como pueden imaginar, nosotros con PEM tuvimos que tratar todo el tema de seguridad funcional del vehículo mientras desarrollábamos esta flotilla. ¿Cómo fue eso? Bueno, básicamente este fue un proyecto desde, como les comento, desde que empiezas a hacer tu dibujo en borrador, tienes la idea hasta que lo lanzamos al mercado, y actualmente está pues en las calles. Ahorita está básicamente en Alemania, pero ya se está exportando a otros países, y fue adquirida por DHL. Por la innovación y por todo. Este proyecto, desde que se tuvo la idea hasta que se industrializó, se hizo en 3 años, gracias a todo el ambiente y el enfoque innovador que PEM hace para lograr industrializar estos productos rápidamente, y que con todas la homologación y la certificación que se requiere. Otros ejemplos de otros proyectos que también hemos hecho, los tenemos en la siguiente pantalla. En esta parte, en la mano izquierda, tenemos Velocity, que es una empresa que, bueno, hace ya bicicletas eléctricas. El Street Scooter en la parte del medio, en la parte derecha es como un Street Scooter. Sin embargo, el plus de es que tienes mercadotecnia digital. Entonces, te puede sondear desde el tránsito, clima, y aparte, pues, mercadotecnia de alguna otra cosa conforme va, pues, recorriendo las calles de las ciudades. El Igo, que es un vehículo eléctrico compacto, y Dug Train, que es el del patito. Básicamente es como un tren, pero es, bueno, chiquillo, como lo ven, para las ciudades. Pero no tiene ningún hinge o enganche entre carrito y carrito. Entonces, es autónomo y uno va siguiendo el otro. Entonces, este concepto también pues, fue desarrollado en PEM. Pues ya entrando en el tema del ciclo de seguridad, tenemos aquí 5 categorías en las que nosotros dividimos este tema para muchos de los proyectos que nosotros tenemos en PEM Motion. Varios de estos conceptos, bueno, ya los mencionaron o los explicaron algunos colegas de IDIADA. Sin embargo, aquí se los vuelvo a mostrar para que vean que pues así lo implementamos nosotros de esta manera.
Entonces empezamos con el primer categoría, que es la eliminación, mitigación de posibles eventos térmicos o explosivos. Tenemos en la parte derecha, pueden ustedes ver todos y cada uno de los que comprende. Por cuestiones de tiempo, bueno, ahí lo checan con calma, pero básicamente son lo que habían comentado, sensores y advertencias para el conductor, para pues cuando estás cargando, vibración, choque térmico, protección contra la descarga y la sobrecarga también, protección contra temperatura, contra sobrecorriente, contra baja temperatura, resistencia al fuego, y también se hacen pruebas post-coalición, que básicamente la primera es cuando está el vehículo completo y la segunda es a los componentes individuales. Entonces, pues debemos asegurar que no haya indicios de incendio, explosión, que vayan a afectar a los integrantes que van en el vehículo. Y aparte que pues se tenga una integridad mecánica, es decir, que no tengamos daños estructurales en el vehículo. Y aquí está la referencia de la norma que ya mencionaban nuestros compañeros, que es la UNS RE100, que básicamente es una regulación que es muy importante porque es un requisito europeo para la homologación de los vehículos eléctricos que vayan a salir a carretera. Básicamente, pues, se hacen las pruebas para las baterías de litio instaladas en los vehículos eléctricos de 4 ruedas, para todo el transporte de personas, sea de personas o de mercancías, y normalmente se va en las categorías M y M. Estas categorías M y N que les comento también son categorías en las que pues básicamente por la tracción de los vehículos es como los van categorizando en esta norma. El siguiente punto son los movimientos involuntarios del vehículo, lo que comentaban también de que pues si, bueno, que no se mueva el vehículo y que esté totalmente bloqueado el volante cuando estás estacionado. Básicamente son indicaciones. Disculpa que te interrumpa, tienes 8 minutos. Ok, gracias. Básicamente son indicaciones al conductor cuando el vehículo pues se pone por primera vez en modo conducción, o sea, cuando lo vas a arrancar al inicio, señales del conductor, indicaciones de la dirección de la conducción, se impide el movimiento al sistema de propulsión cuando se está cargando externamente, lo que habíamos comentado. La siguiente categoría son baja energía. Esto básicamente significa que son advertencias al conductor cuando se tiene un estado de energía baja del RES. El RES, RES, significa Rechargeable Energy Storage System, y básicamente pues es el sistema de almacenamiento de la energía recargable que proporciona la energía eléctrica pues para la propulsión eléctrica del vehículo. El siguiente tema, categoría, es la protección contra impactos, que también es muy importante. Esta protección pues es directa e indirecta, como se comentaba, debe de tener pues barreras físicas, integración de barreras conductoras, que haya pues una conexión a tierra a través de pues los conectores de carga, resistencia al aislamiento, control de la resistencia, pues todo para el sistema de acoplamiento de la carga como para la batería. Protección contra los efectos del agua, es decir, que por ejemplo si pasas un bache y tiene agua, o si pasas una zona en donde el nivel subió bastante, que no te afecte a la batería y que ésta sea resistente, waterproof prácticamente. También pruebas pues para estos componentes que les comento del almacenaje de la energía eléctrica, que no tengan vibración, choques térmicos, y también post-coalición, lo que les comentaba, que haya una ausencia de alta tensión, que haya un bajo nivel eléctrico y que haya resistencia al aislamiento.
Entonces, todo esto se verifica, se certifica y se homologa dentro de esta categoría que estamos marcando aquí. La siguiente es básicamente la protección al REST, que, pues, como su nombre lo dice, básicamente son pruebas al vehículo que después de la colisión debe permanecer unido y también no se debe invadir los compartimentos. Como en los vehículos convencionales, eso se aseguran con el tablero de que no invada el compartimento de los pasajeros, en este caso también para la parte de las baterías, en donde van a estar colocadas, en la parte de enfrente del cofre o en la parte baja, como aquí en la figura. Entonces, todo eso se debe asegurar. Lo mismo, los choques térmicos, todo eso sigue siendo por default. Y pues restringe también ubicaciones de montaje y de los ensambles para que pues haya una protección a los pasajeros cuando hay impactos. Y ya por último, la última categoría dentro de también es la resistencia a la ruptura y el movimiento de gases tóxicos. Si sabemos, pues la batería eléctrica y su sistema de enfriamiento puede tener líquidos o gases que pueden, con el movimiento o con el impacto, ser pues nocivos, ¿no? Entonces, pues básicamente se hace que no haya fugas aquí, la protección igual contra todo, sobrecarga, la integridad mecánica, básicamente cuando está en uso, que no haya ruptura, que esté ventilado, que no haya un incendio o una explosión en todos estos aspectos. El siguiente es uno que ya también mostraron, que básicamente es la pirámide de la evaluación de riesgos, el concepto de nivel de seguridad técnica, desde cómo empieza la definición del sistema, la fase del concepto, el desarrollo al nivel de sistema, desarrollo del hardware y software, la implementación y validaciones y verificaciones que se tienen que hacer con todas estas pruebas, pues de los sistemas, del software, de la integración, del hardware, de la seguridad funcional. Entonces, básicamente esto es obligatorio en el diseño y la manufactura de todos estos vehículos. Y ya por último, bueno, tenemos aquí una diapositiva de la seguridad funcional. Estos son ejemplos de la clasificación ASIL. Básicamente, bueno, esta clasificación tiene varias categorías, como pueden ver las letras A, B, C, D, y depende cada uno para qué componente vaya. Entonces, pues tenemos la parte del sistema de accionamiento, el panel del mando, la gestión del motor, las luces delanteras, dirección asistida eléctrica, la visión ADAS. La visión ADAS, por sus siglas en inglés, es Advanced Driver Assistance Systems, que en español son sistemas avanzados de asistencia al conductor, que son básicamente sensores que registran el entorno del vehículo y que analizan y fusionan que pues todo esté bien en las unidades de control. Bueno, la suspensión activa, los frenos antibloqueo y las luces de freno. Toda esta clasificación ASIL, que es el Automotive Safety Integrity Level, básicamente es un sistema de clasificación de riesgos definido por la norma ISO 26262 para la seguridad funcional de todos estos vehículos eléctricos que están en carretera. Y bueno, con esto termino. Ahí están mis datos de contacto y pues muchas gracias por su tiempo y resolvemos dudas al final. Muchísimas gracias, Angélica. Muy interesante tu presentación. Y ahora le quisiera dar el paso para finalizar a Diego Lincango. No sé si estás por ahí. Diego es responsable técnico del laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, el CICEF, y nos comentará sobre el proceso de certificación de vehículos L y ensayos de cumplimiento de estándares de seguridad y técnicos de vehículos eléctricos en Ecuador. Diego, adelante. Tienes 15 minutos para tu presentación. Ok, muchas gracias. Confirman si pueden revisar, pueden ver la presentación.
Podemos ver la presentación perfectamente. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias por la invitación y por ayudarme a exponer un poco acá sobre el tema de la homologación respecto del tema de las categorías motocicletas del tipo L. Bueno, nosotros acá en el CICEP, pues somos una institución con más de 15 años de experiencia acá como Centro de Transferencia Tecnológica de la Escuela Politécnica Nacional. Somos parte de la academia, parte de la Escuela Politécnica. Somos un organismo de evaluación de la conformidad, promotor del mejoramiento de la calidad de productos del sector automotriz, garantizando el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Pues nosotros tenemos bastante experiencia en ejecución de ensayos, tenemos equipamiento y laboratorios para hacer diversas pruebas. Estas pruebas, pues los resultados se entregan a través de certificaciones o de evaluaciones en cuanto al control de este tipo de productos. El proceso de homologación acá en el Ecuador, el proceso de homologación acá en nuestro país inició en el año 2011 y básicamente lo que conlleva realizar la homologación es cumplir normas nacionales aprobadas por INEN, que es nuestro Servicio Ecuatoriano de Normalización, y que estas normas hacen referencia a estándares internacionales, de tal forma que diversos vehículos de diversas partes del mundo pueden integrarse, pueden ingresar al país para poder desarrollar las diferentes actividades para las cuales fueron concebidos. Teniendo esto, pues nosotros podemos indicar que los vehículos dentro de las categorías M y N de vehículos se verifican 20 factores o 20 puntos que están divididos entre seguridad y emisiones contaminantes. Para vehículos de las categorías L, actualmente se están revisando o controlando únicamente vehículos de las categorías L3 y L5, en donde se verifican 2 factores o 2 puntos. En este caso, pues no se incluye seguridad y tampoco están considerados los vehículos eléctricos. Ahora, este proceso de homologación, pues es muy necesario para la comercialización del producto, puesto que necesitamos el permiso de importación y pues este permiso para la comercialización se logra cumpliendo el proceso de homologación como requisito dentro de los procesos que manejan los diferentes organismos acá, como son INEN, nuestro Servicio Ecuatoriano de Normalización, SENAE, que es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SRI, el Servicio de Rentas Internas, y la ANT como Agencia Nacional de Tránsito. De esta forma, nosotros tenemos el control del producto por partidas arancelarias, entendiendo que la partida arancelaria es una codificación que se le da a este producto automotriz, en este caso, para realizar el control de aduana. También tenemos, además de eso, tenemos además de eso el control por parte de la Agencia Nacional de Tránsito sobre vehículos mediante el proceso de matriculación. Un momento. Ok, no sé, me pueden confirmar si pueden visualizar. Gracias. Bien. Dentro de este proceso de homologación, el proceso de homologación que nosotros mantenemos es pues netamente documental este proceso. Este proceso únicamente lo que conlleva es presentar documentos ante las autoridades y los organismos de control para conseguir obtener este proceso de homologación. Nosotros acá tenemos, los vehículos de las categorías M2 y M3 que dependiendo de su tipo de aplicación y tipo de servicio, pues van a tener que demostrar conformidad hasta en cinco reglamentos técnicos ecuatorianos de control, teniendo reglamentos de seguridad y dependiendo del tipo de aplicación pueden ser urbano, interprovincial, escolar y de emisiones. Dentro de las categorías M1, N1, N2 y N3, pues deben demostrar conformidad en 2 reglamentos que son de seguridad y de emisiones. Y como mencionaba, los vehículos de las categorías L3 y L5, que son los que actualmente se controlan, pues deben demostrar conformidad en el reglamento RTIN 136 y únicamente se está exigiendo emisiones y ruido de escape, por lo que para las motocicletas eléctricas, de momento, este reglamento no es aplicable.
De este modo, pues nosotros tenemos que no se han considerado parámetros técnicos para vehículos eléctricos aún. Todavía este tema está en desarrollo acá en nuestro país, porque por un lado tenemos los reglamentos de emisiones, que es el 017 y el 136 para controlar emisiones en vehículos de las categorías de MIN en el 017 y el 136 controlar emisiones en los vehículos de las categorías L. Dentro del reglamento 017 tenemos 4 normas, normas que son para diésel y gasolina, que indican procedimiento y límites de emisiones. Eso es lo que se controla actualmente. Y aparte tenemos el reglamento RTINA 034, el cual contempla el control de 19 puntos de verificación dentro de este tema documental. Y pues de momento no se ha contemplado reglamentación o parámetros técnicos específicos para realizar la homologación de vehículos eléctricos. En este caso, pues nosotros hemos evidenciado que dentro de nuestro proceso de homologación existen diversos retos acá como país. Primero, los reglamentos técnicos y normas nacionales no consideran las particularidades de los vehículos eléctricos. Como acabo de mencionar, pues los reglamentos actuales se enfocan básicamente en los vehículos tradicionales, más no en los eléctricos. Necesitamos actualizar esta reglamentación, esta base normativa tiene que ser actualizada. De aquí, pues se desprende que no se controla todo tipo de vehículos, sobre todo los vehículos de las categorías L que actualmente están ingresando acá al país. En nuestra reglamentación, en nuestra norma de clasificación vehicular todavía no están contemplados todas las categorías L de vehículos eléctricos. Hemos participado en comités para realizar y desarrollar norma acá en el Ecuador y pues también podemos mencionar que es necesario analizar los tiempos requeridos para la expedición de las nuevas normas, puesto que de las experiencias que tenemos podemos observar que hay normas que desde su desarrollo hasta su implementación pueden tomar hasta un lapso de 2 años. Hay que mejorar el control de ingresos de vehículos por el SENAE mediante el control de la partida arancelaria. La partida arancelaria va a permitir el control adecuado de ingreso de los vehículos, pero si los vehículos no están dentro de la regulación, dentro de la clasificación, pues de momento los vehículos están exentos de este control, hablando de algunas categorías L de vehículos. Es por esto que se debe ampliar el proceso de matriculación a todos los tipos de vehículos que se deseen controlar. ¿Qué acciones estamos realizando acá o qué acciones han sido tomadas por el CICEP? Bueno, pues nosotros acá tenemos una designación para vehículos eléctricos, hemos realizado inclusive pruebas en campo, pruebas en ruta de este vehículo articulado. Es un vehículo 100% eléctrico. Este vehículo pues ya cumplió el proceso de homologación. Como mencionaba, el proceso de homologación para vehículos eléctricos, en este caso categoría M3, únicamente tiene que cumplir el reglamento 034. Ahora, por iniciativa de la empresa, se han realizado pruebas acá. Se hicieron pruebas de carga de batería, recarga de batería, recuperación por regeneración, autonomía del mismo vehículo eléctrico. En este caso, hicimos una evaluación en una ruta real. Este vehículo estaba dirigido al corredor central norte, entre las paradas Ofelia y La Marín, motivo por el cual la geografía acá del Ecuador y de hecho de todos los países que están dentro de la región andina, pues la geografía va a incidir en los rendimientos que tienen los diferentes vehículos respecto de la autonomía en cuanto a baterías. También realizamos ensayos de aceleración en plano, arrancabilidad en pendiente y capacidad de ascenso. Como menciono, esto orientado a la topografía de la ciudad para observar el tema de rendimiento real y desempeño real de estos vehículos acá en nuestra ciudad. ¿Cuál es el aporte que he esperado en el transporte eléctrico masivo? Pues el aporte acá es acompañar a los municipios en la planificación del transporte público. Una de las ventajas que tienen las municipalidades acá en el Ecuador es que tienen autonomía en el caso de que no exista regulación nacional. Las municipalidades pueden designar
organismos que demuestren competencia en evaluaciones o en ejecución de ensayos para de alguna manera controlar su parque dentro de su jurisdicción en cuanto a vehículos. Dentro de esto, pues, es necesario actualizar las rutas, definir necesidades logísticas para atender las rutas del transporte. Nosotros como Escuela Politécnica hemos trabajado a través de Modemat, acá en Quito, realizando la optimización del corredor de control del Metrobús acá de Quito. En este proyecto se analizaron las rutas, las frecuencias de las rutas y los tipos de rutas para acá la ciudad. Con las pruebas que nosotros realizamos, podemos verificar y analizar el tipo de tecnología y cuál es el vehículo adecuado de acuerdo a la topografía acá de la ciudad. Por eso consideramos que es muy importante y se recomienda que previo a la adopción de las diferentes normas a nivel mundial, es necesario también realizar verificaciones con ensayos acá en ciudad, debido a la topografía de las diferentes ciudades, como mencionó, en los países que están ubicados en la región andina. También es necesario revisar o tener en cuenta el número de vehículos que se van a requerir en las diferentes rutas, revisar los dimensionamientos y, sobre todo, colocarla o ubicar de manera adecuada la localización de las electrolineras. También esto va atado a la actualización de tarifas acá. Nosotros podemos mencionar que otros retos relevantes que podemos tener acá en el Ecuador, pues es que primero hay que acelerar la curva de inserción tecnológica, para lo cual acá la Escuela Politécnica Nacional, en conjunto con CICEB, estamos trabajando en generar nuevas carreras técnicas y actualizar las mallas académicas vigentes. De momento estamos en una primera etapa, estamos realizando un estudio de necesidades y oferta laboral. Pues estamos utilizando varias herramientas. Bueno, entre ellas estamos utilizando la encuesta para observar cuál es el tipo de necesidad respecto a estas tecnologías para poder seguir brindando el conocimiento y el soporte técnico hacia la solución de problemas a futuro con la inserción de este nuevo tipo de tecnologías. También vemos... Disculpa sí. que te interrumpa, te quedan 3 minutos. Ok. Gracias. También nosotros tenemos como reto ampliar el conocimiento general mediante cursos hacia los diferentes actores del sector. Son tecnologías nuevas, muy nuevas acá en el país, entonces es necesario realizar formación a través de capacitaciones o cursos hacia las personas que están inmersas dentro de este tipo de mercados. Y bueno, pues finalmente es necesario impulsar la investigación relacionada al transporte eléctrico, pues ya sea hay que también retomar o cambiar de la parte documental y pasar a la parte de ensayos físicos, ya sea realizar ensayos físicos en laboratorios con ciclos estandarizados, con parámetros ya definidos, y también tomar en cuenta las rutas reales y las condiciones reales en las cuales se van a desenvolver este tipo de vehículos, así como las diferentes tecnologías y componentes que tienen estos vehículos eléctricos. Entonces, eso es lo que hoy por hoy puedo comentarles, pues de mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muy interesante la presentación. Vemos que todavía hay bastantes retos que sobreponer en el caso de Ecuador. Y bueno, ahora quisiera invitar a todos los panelistas a unirse para responder a las preguntas del público, a activar sus cámaras. Tenemos algunas preguntas del público que quisiéramos formularles. Tenemos 15 minutos en los que podemos discutir con todos ustedes. Y entonces, a ver, estamos todos ya. Perfecto. Entonces, empezaría con las preguntas para Idiada. Espérenme un segundo. La pregunta dice lo siguiente, sobre la primera presentación para Santiago y Guillem. Sería ideal que nos hablaran un poco sobre el estado actual de la asegurabilidad de las pólizas de los vehículos eléctricos e híbridos, tanto en la recarga como en la operación. Esto resulta especialmente importante en los vehículos de transporte público. No sé si tienen algún comentario al respecto, Guillem o Santiago. Perdona, ¿podría repetir la pregunta? Por supuesto.
Sería ideal que nos hablaran un poco sobre el estado actual de la asegurabilidad, se refiere a las pólizas de seguros de los vehículos eléctricos e híbridos en cuanto a la recarga como a la operación. Esto resulta especialmente importante en los vehículos de transporte público. No sé si Guillem tiene algún tipo de información con referencia a seguros. Por mi parte, desconozco esta información. No, de hecho no estaba seguro tampoco de haber entendido bien la pregunta. Deduzco que se está preguntando sobre ventajas o desventajas a la hora de asegurar un vehículo eléctrico respecto a un vehículo de combustión interna. Efectivamente, este es un campo que cae lejos del desarrollo del propio vehículo, que en el momento en el que supera la homologación y por lo tanto es susceptible de ser comercializado y vendido en la región pertinente, esto exime de responsabilidad al fabricante, con lo cual es un campo en el que la propia aseguradora define póliza. O sea, me refiero que en el momento en el que algo, un cargador, on-board, por ejemplo, un on-board charger de vehículos supera la homologación pertinente, el fabricante deja de tener responsabilidad legal sobre esto, con lo cual la aseguradora puede simplemente establecer las tarifas que correspondan. Si son más caras o más baratas, la verdad lo desconozco, no tengo ni idea. En cualquier caso, podría indagar, porque o sea, haciendo estudios de total cost of ownership comparativos en vehículo comercial, sí que es cierto que lo consideramos, pero no había gran diferencia. No creo recordarla. Sí que el coste energético era factor determinante, el mantenimiento también, pero no recuerdo que los costes de taxation y seguro fuesen muy relevantes. Me sabe mal no poder aportar mayor información. Muchas gracias, Guillem. Al contrario. Entonces pasaría a una pregunta para Gerard. La pregunta es, ¿cómo se aplican las normativas que presentaste en reconversiones eléctricas, en retrofitting? ¿Qué regulación aplica a la reconversión y qué opinan al respecto? Es la pregunta. Vale, es una muy buena pregunta. Lo cierto es que el mercado de reconversión no es un mercado muy amplio y de hecho presenta algunos inconvenientes en cuanto a diseño, ya que la reconversión de vehículo normalmente aprovechas, ¿no? una plataforma de vehículo de combustión a uno eléctrico, entonces esto tiene muchos inconvenientes, ya que normalmente los vehículos eléctricos, a nivel de coche estoy hablando, si usan la batería, ¿no? como tipo skateboard en el fondo del coche, entonces estas son cosas que no puedes aprovechar, entonces te cambia un poco la distribución de pesos del vehículo. Es un tema un poco, yo diría que poco práctico a la hora de ser eficientes con el vehículo, pero referente a la pregunta de homologación, dependería sobre todo de los niveles de tensión de los que estuviésemos hablando. Es decir, en el caso de un coche o una moto, la regulación sería la misma. O sea, tú a nivel de seguridad eléctrica tienes que garantizar que tu sistema de alto voltaje cumpla con las mismas características que fuese de un coche eléctrico completamente hecho a uno reconvertido. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora hay una pregunta respecto al tema del sonido del motor, que bueno, les pongo para tanto como para IDIADA como para PEMMotion. Ustedes han tomado en cuenta el cambio del sonido del motor, ya que esta adaptación podría tener impacto nocivo en esa transición para el usuario. Y para PEMMotion la pregunta es similar, si es que han considerado algún tipo de sensor o sonido para los vehículos eléctricos con los que están trabajando. No sé si quieren empezar, no sé si empiezas Gerard y después Angélica. Perdón, no se te ha acordado. ¿Podrías repetir un poco, por favor? Claro, si es que han tomado en cuenta el cambio del sonido del motor,
ya que este cambio puede tener un impacto nocivo para los transeúntes o para los usuarios de los vehículos, si es que se toma en cuenta para los estándares que mencionaste, y en el caso de Angélica, si es que han tomado en cuenta eso en los sensores que están implementando en los vehículos eléctricos con los que trabajan. Es un campo que no atañe al que hemos estado comentando hoy, que era principalmente centralizado en powertrain, en el tren de potencia y tren de rodaje. Esto se estudia desde el aspecto de seguridad pasiva, en el que sí que abordan el incremento de riesgo, efectivamente, por una reducción de sonido por parte del vehículo. Lo que se está viendo es que se están añadiendo sonidos artificiales a los vehículos, tanto passenger cars, o sea, coches tradicionales, como también en moto, ¿no? Por el caso de Barcelona, por ejemplo, aquí tenemos unas motos de alquiler en las que se ha añadido un sonido artificial que replica el típico de un inverter, lo cual es fácil asociarlo a algo eléctrico, pero exagerando un poco el ruido, ¿no? Bueno, empieza a ser característico en las calles de la ciudad. Sí, es un aspecto que se considera. Lo que desconozco es si ya es de obligado cumplimiento en normativa de obligación. Esto no lo tengo por la mano. Deduzco que no, porque no son todos los vehículos eléctricos, los pesados seguro, los ligeros diría que tampoco. Con lo cual, hasta donde yo sé, y a riesgo de equivocarme, lo puedo comprobar. Todavía no es de obligado cumplimiento porque en la calle hay algunos que sí que lo implementan y otros que no. No sé si Gerard o Santi podéis complementar la información. Sí, yo por lo que tengo entendido, el nivel de ruido exterior, al menos en Europa, sí está aprobado que los vehículos eléctricos, al menos a nivel de coche, tengan que hacer ruido exterior a nivel de transeúntes. Lo que desconozco si ya es obligatorio cumplimiento, pero lo será si no es en poco, en 1 o 2 años como máximo. La mayoría de vehículos ya llevan, como comentaba Guillem, un ruido externo. Lo que es referente a las normativas de seguridad eléctrica, como están enfocadas a nivel de usuario del vehículo, esto no es un requisito de per sí, sino es más de passive safety, como indicaba Guillem. Lo que sí tienes indicaciones sonoras es lo que comentaba en mi presentación, ¿no? A nivel de cuando el vehículo está encendido, cuando el vehículo hace marcha atrás, ahí sí tienes obligación de tener indicaciones, no únicamente sonoras, o sea, no tienen por qué ser sonoras, pero sí tienes obligación de tener indicaciones en ese aspecto. Perfecto, muchísimas gracias. Angélica, no sé si tienes alguna respuesta. Sí, claro. Sí, normalmente los vehículos eléctricos son mucho más silenciosos que los vehículos convencionales por los componentes en el motor. Entonces, prácticamente muchas personas no lo perciben. Lo que se le ha hecho a algunos vehículos que nosotros hemos implementado, como el Street Scooter y todos ellos, normalmente tú solo escuchas la rodadura, no el motor. Entonces, se le implementa un sonido artificial que va a hacer un poco de ruidito, pero que no sea dañino, cuando vas a menos de 20 kilómetros por hora. Tanto cuando vas hacia adelante como cuando vas hacia atrás. Por supuesto, las flotillas, que son el Street Scooter, que es un vehículo grande, ese ya va adaptado como los vehículos que tienen un sonido, un pitido cuando vas para atrás, porque ya por la categoría del vehículo. Pero el compacto, el vehículo eléctrico compacto, sí tiene ese feature. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora una pregunta para Luis Felipe. ¿Por qué en Asia los vehículos eléctricos de 2 y 3 ruedas no se matriculan y portan una matrícula o placa de rodaje? Además, cuando se importan, ¿por qué no cuentan con un BIN acorde a la ISO 3779? Gracias por la pregunta, María Rosa. Lo que poníamos en la presentación es básicamente que en la recomendación se dice que la matrícula debe ser acorde a la categoría del vehículo, y la categoría del vehículo básicamente está relacionada con
con la velocidad. Entonces, en este caso, digamos, para aquellos que tienen una velocidad, creo que en la presentación era inferior a 25 kilómetros por hora, pues se recomendaba que no era necesario una matrícula, y para aquellos con una velocidad superior a 25 se recomendaba que hicieran todo el proceso de matrícula. Entonces, creo que es necesario decir que el hecho de que el vehículo lleve una placa o no, pues depende de esta categoría. En temas de los vehículos eléctricos y el BIN, desconozco cómo es cómo viene el vehículo para esta región del mundo, pero digamos que podría preguntar si estos vehículos llegan con BIN. Supongo que sí, porque entiendo que todos los vehículos lo deben tener. El BIN tiene información detallada sobre las características del vehículo. Entonces, creería que sí lo llevarían, pero pues puedo preguntarle a mis colegas. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Felipe. Igual recordarles a toda la audiencia que las preguntas que no hayan podido ser respondidas aquí serán enviadas posteriormente en el mail de seguimiento. Y bueno, tengo una pregunta final para Diego Lincango. De las pruebas realizadas en Ecuador con el bus eléctrico en la ciudad de Quito, ¿qué resultados se obtuvieron en cuanto al rendimiento? ¿Se realizó con carga máxima de pasajeros? Esto teniendo en cuenta la topografía de la región sierra en Ecuador. Diego. Gracias. Sí, las pruebas se les realizaron a peso bruto vehicular. Este vehículo fue cargado a su peso de acuerdo a la ficha técnica, 31 toneladas. De hecho, el vehículo reportó un rendimiento bastante adecuado, un rendimiento bastante bueno en la ruta establecida. Entonces, los resultados fueron bastante satisfactorios. A raíz de la petición de esta empresa, pues ha habido otras empresas interesadas en realizar estos análisis acá. Entonces, eso les ha servido como feedback hacia ellos para poder seguir introduciendo tecnología acá en nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias por sus respuestas y sus presentaciones. Creo que han sido muy interesantes para la audiencia y es un tema en el que definitivamente tenemos que seguir trabajando en la región. Ahora voy a pasar a comentarles sobre la unidad 5 que tendremos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Voy a compartir entonces mi pantalla con la presentación. El día de mañana tendremos un panel de discusión para cerrar el módulo 1 de marco regulatorio para vehículos eléctricos. Tendremos un panel de discusión en el que contaremos con Adrián Ortega de TUMI como moderador. Luego tendremos a Sebastián Galarza del Centro Mario Molina, que nos presentará un panorama regional. Como ustedes recuerdan, el Centro Mario Molina ha estado muy involucrado en el tema de etiquetado vehicular. Luego contaremos con la presencia de Emiliano Roseló, de parte del Gobierno Nacional de Uruguay, de la Dirección de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y presentará una perspectiva desde el nivel nacional sobre los desafíos en torno al etiquetado de vehículos eléctricos. Luego, de parte de Quito, tenemos una perspectiva desde el gobierno local sobre los desafíos en torno a los permisos de circulación, a una ordenanza que se está desarrollando a nivel local. Y finalmente tendremos la presencia de Lucille Boudet de Codatu, que presentará una perspectiva desde la cooperación internacional sobre avances y desafíos en el marco regulatorio para la electromovilidad en Latinoamérica. Eso será lo que tendremos el día de mañana, así es que esperamos contar con su valiosa presencia y con esto cerramos el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas por su presencia y esperamos verles el día de mañana. Recuerden que para contar con un certificado de participación en el módulo 1 deberán participar en el 80% de las sesiones, es decir, 4 de 5. Muchísimas gracias y hasta mañana. Gracias. Gracias, hasta luego.